artritis séptica bacteriana y una artritis séptica tuberculosa, donde la artritis séptica tuberculosa se presenta de forma subaguda, ¿no? Y con marcadores inflamatorios bajos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los métodos utilizados en el artículo, vamos a tener primeramente la selección de pacientes, ¿no? Esto se ha realizado en un estudio de corte retrospectivo, el cual ha incluido, ¿no? Pacientes con infección tuberculosa o bacteriana. Esto específicamente en Londres, en dos hospitales, el Norwich Park Hospital y la Ealing Hospital, ¿no? Los cuales están encargados de tres distritos, ¿no? De Brent, Harrow y Ealing, donde hay alta incidencia de TBC. Y bueno, en cuanto a los casos de artritis séptica bacteriana, se han identificado mediante cultivo bacteriano positivo, ¿no? De un aspirado articular. Y para los casos de artritis séptica tuberculosa, mediante cultivo, ¿no? De Mycobacterium tuberculosis o por medio de la PCR, ¿no? Para identificar esta micobacteria. También, ¿no? De una muestra articular. En cuanto a las articulaciones que se han considerado para el estudio, pues han sido el del hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo. En cuanto a las variables, se ha obtenido datos demográficos, tratamientos, seguimiento y resultados, ¿no? De los pacientes. Y en este registro, ¿no? Ha habido un primer grupo, el cual se ha basado en el análisis de sangre, el cual ha incluido la proteína C reactiva, la tasa de sedimentación de eritrocitos, albúmina, recuento de neutrófilos y recuento de linfocitos. Y en cuanto al análisis estadístico, las variables binarias se han informado, ¿no? Con porcentajes y los cuales han sido comparados con las pruebas de chi cuadrado. Bueno, en cuanto a los resultados, el primer punto, ¿no? Que pone el artículo es, o sea, ver la comparación entre la tuberculosis y las infecciones bacterianas. Entonces, de todas esas muestras, pues se ha visto que hay 64 casos de artritis séptica bacteriana y 29 casos de artritis séptica tuberculosa. También la mediana de la edad ha sido mayor, ¿no? De la artritis séptica bacteriana en comparación con la artritis séptica tuberculosa, ¿no? Entre un 63 versus un 65. Mm, y en ambos grupos se ha encontrado una prevalencia del sexo masculino, ¿no? Como se había manifestado al inicio. En la artritis séptica bacteriana ha sido un 61% y en la artritis séptica tuberculosa un 55%, ¿no? De prevalencia del sexo masculino. En cuanto a la muestra diagnóstica para la artritis séptica tuberculosa, se ha obtenido muestras, ¿no? De pie de cama de 12 casos, controles radiológicos 11 casos y de quirúrgicos 6 casos. En cuanto a la artritis séptica bacteriana, se han obtenido muestras, ¿no? De pie de la cama 60 casos y quirúrgicos 3 casos. Entonces, de toda esta muestra diagnóstica, como vemos, hay una mayor proporción, ¿no? De obtención de muestras radiológicas y quirúrgicas. Y esto, pues, refleja, ¿no? Niveles bajos de inflamación y volúmenes pequeños de líquido articular, ¿no? Menciona el artículo. Siguiente, por favor. Bien. Y bueno, continuando con los resultados y ya yendo a la comparación de las pruebas de laboratorio para la artritis séptica bacteriana y tuberculosa, se ha visto de que la mediana de la PCR del grupo de la artritis séptica bacteriana ha sido altamente significativa, ¿no? En comparación con el grupo de la artritis séptica tuberculosa. Como se puede observar, la mediana va a estar dada, ¿no? Por esa línea puntiaguda que se ve, por esa línea puntiaguda, ¿no? En, ¿Cuándo va a ser significativamente alta? Cuando esta, sí, mira, hay una gran, ¿no? Un espacio que lo separa. Entonces, es ahí donde lo considera altamente significativa. Eh, Esto va a estar dado, ¿no? Con versus de 180 miligramos por litro versus un 25 miligramos por litro, ¿no? En el respectivo orden. En cuanto a a la
tasa de sedimentación eritrocitaria, la mediana no ha sido significativamente, no fue significativa, ¿no? En el grupo de la artritis séptica bacteriana, esto en comparación con el grupo de la artritis séptica tuberculosa, ¿no? Con un 57, con 57 milímetros por hora versus un 54 milímetros por hora. Y como ven, hay hay una, no hay un, ¿no? Como el primer gráfico, esa línea puntiaguda, vemos de que hay una separación, ¿no? Hay notoria, pero en este caso no. Entonces, por eso es que lo consideran, no ha sido significativa. En cuanto al, en cuanto a los recuentos de neutrófilos, sí ha sido significativamente mayor, porque la línea puntiaguda también, ¿no? Hay una distancia notoria también. Ha sido mayor, ¿no? En el grupo de la artritis séptica bacteriana en comparación con el grupo de la artritis séptica tuberculosa. Eh, esto con una relación, ¿no? De 8,4 por 10 a la 9 por litro versus un 4,5 por 10 a la 9, ¿no? Por litro. Siguiente, por favor. Continuando en este caso con los linfocitos, con los resultados, acá en cuanto a la mediana no ha habido una diferencia significativa, ¿no? Entre en este recuento de linfocitos. Como se puede observar en el gráfico, no hay una distancia notoria, ¿no? La relación va entre 1,2 por 10 a la 9 por litro versus un 1,3 por 10 a la 9, ¿no? Por litro también. Y pasando por último a la albúmina, la mediana de la albúmina del grupo de la artritis séptica bacteriana es más baja, como se puede observar, ¿no? El lado con los puntos rojitos, ¿no? Que la artritis séptica tuberculosa. Y la relación va de 37 gramos por litro versus un 41 gramos por litro. Siguiente, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a los resultados anteriores, nos dice el artículo de que la probabilidad de una artritis séptica de etiología bacteriana frente a una tuberculosa, si la PCR va a ser mayor a 100 miligramos por litro, y hemos visto que sí, era de 180, entonces esa probabilidad se ha redondeado, ¿no? A un 46%. Y si la probabilidad de una etiología bacteriana frente a una tuberculosa, ¿no? En cuanto al recuento neutrofílico, porque es ahí donde hemos visto, ¿no? A una mayor diferencia, ¿no? En la PCR y en el recuento neutrofílico. Entonces, en cuanto al recuento neutrofílico, ¿no? Va a haber una mayor probabilidad, ¿no? Si este recuento neutrofílico era superior a 7,5 por 10 a la 9 por litro, ¿no? Hemos visto que sí, porque era 8,4 por 10 a la 9, ¿no? Y esa probabilidad ha sido de un 24%. Entonces, en cuanto también hay resultados de que los aspirados articulares del grupo de la artritis séptica bacteriana tenían un recuento de glóbulos blancos significativamente mayores, ¿no? Que los aspirados del grupo de la artritis séptica bacteriana, no, tuberculosa, como se puede observar acá. Las columnas más oscuras, las cafecitas, son, ¿no? Las artritis sépticas bacterianas. Entonces, hay un recuento mayor de glóbulos blancos, ¿no? En este grupo. También en los resultados, ¿no? La articulación afectada con mayor frecuencia en el grupo de la artritis séptica bacteriana ha sido la rodilla, como se puede observar también en la tabla 1, ¿no? En un 58% ha habido 37 casos, los cuales serían un 58%, y la artritis séptica tuberculosa, en este grupo ha habido la articulación afectada ha sido el tobillo. En este caso hubo 11 casos y el cual representa el 38%. Siguiente, por favor. En cuanto a la microbiología, en los resultados de la microbiología, ¿no? En este caso, hablando del grupo de la artritis séptica bacteriana, de los 64 casos de este grupo, las bacterias gram positivas han sido 51 casos, ¿no? El cual representa el 80%, y las bacterias gram negativas han sido 13 casos, el cual representa, ¿no? El 20%. Y bueno, la bacteria más frecuente ha sido el Staphylococcus aureus, el cual ha sido responsable de 27 infecciones de todos estos casos estudiados en este grupo, de los cuales 24 han sido sensibles a la meticilina y 3 han sido resistentes, ¿no? A la meticilina.
Y bueno, la bacteria que ha sido encontrada en segundo en frecuencia ha sido el Streptococcus pyogenes, ¿no? El cual ha sido responsable de 8 infecciones. En el anterior cuadrito, en la tabla 1, también, sí, también se puede observar. Bueno, a 9 de los casos de la artritis, o sea, de todos los casos de la artritis, del grupo de la artritis séptica tuberculosa, 9 de ellos se ha realizado PCR en el líquido articular, ¿no? Y de estos 4, los cuales representan el 44%, han sido positivos, ¿no? Para el Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, eso ha sido en cuanto a todos los resultados. Y bueno, la discusión del artículo, pues la, la edad promedio de los pacientes con artritis séptica bacteriana ha sido significativamente mayor, ¿no? Que de aquellos que tenían con artritis séptica tuberculosa. Los niveles de albúmina fueron más bajos en aquellos con artritis séptica bacteriana, lo que posiblemente no refleja la naturaleza más inflamatoria de esta infección. También encontramos, bueno, también, ¿no? Que el recuento de neutrófilos por encima de 7.5 por 10 a la 9 por litro tenía una razón de probabilidad de un 24, ¿no? Por ciento para la infección bacteriana versus la tuberculosa, ¿no? Y sí se ha visto en los resultados un, un, em, un PCR de más de 100 miligramos por litro. ah, Nos ha dado, ¿no? Una razón de probabilidad de 46, ¿no? Para una infección bacteriana. También, también nos dice, ¿no? De que muchas infecciones bacterianas confirmadas tenían valores más bajos de una PCR y recuentos de neutrófilos normales, ¿no? En la primera presentación. Y bueno, también que las principales limitaciones que se ha encontrado en este estudio provienen de su naturaleza retrospectiva, ¿no? Porque hacía falta datos de las características tanto de la admisión y datos de seguimiento de los pacientes. Y bueno, también mencionar de que en el artículo se mencionaba, ¿no? De que ha habido un largo, ha habido un seguimiento, no más que todo a pacientes con tuberculosis, también esto debido a la necesidad de su tratamiento. También menciona de que aquellos pacientes que tenían solamente artritis séptica bacteriana, al darlos de alta decía de que se perdía información de estos pacientes y por ello de que tal vez el estudio no era completo porque no se tenía seguimiento porque y estos pacientes ya no volvían, no se perdía la ubicación prácticamente de ellos. Sin embargo, se ha tenido sin embargo, sí se ha recopilado datos, ¿no? De aquellos pacientes con artritis séptica tuberculosa, esto como lo mencioné, ¿no? Debido al tratamiento prolongado que ellos tienen. Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, Odelia. Una pregunta. En relación a la reacción en cadena polimerasa, ¿cómo resultó en este estudio? ¿Fue relevante o no? Sí, doctor, porque la PCR ha demostrado de que la etiología mayormente y más común es bacteriana, ¿no? Y es muy poco común con una Reacción tuberculosa. en cadena de polimerasa para la tuberculosis. ¿Fue relevante? No, no. ¿Y cómo hicieron el diagnóstico de tuberculosis? Mm, bueno, así, doctor, para ver, para los pacientes, ¿no? Que presentaban este tipo de artritis séptica tuberculosa, sí se hizo estudios con la reacción de cadena de polimerasa, doctor. Pero si no fue relevante, ¿cómo se hizo el diagnóstico? Sí fue relevante, doctor, porque sí era necesario. No, no fue relevante, porque de los 9 casos que se hizo el estudio, solo 4 resultaron positivos, ¿no? Y el resto de diagnóstico se hizo con cultivo. ¿Está bien? Entonces tienen que dominar el artículo, chicos. ¿Ya? Ahora, cuando hablas de odds ratio, no estás diciendo que es 24 veces, 24% más, sino es 24 veces más riesgo
detener. Se presenta 24 veces más el incremento de los neutrófilos en los pacientes con artritis bacteriana que en los pacientes con tuberculosis. ¿Sí? Y eso te lleva a una probabilidad de 7 veces de que cuando tú ves solamente el recuento de los neutrófilos, ¿no? Tienes la posibilidad de plantear 7 veces, sin riesgo de que te equivoques, de que se trate de una artritis séptica bacteriana. ¿Sí? Y en relación a la elevación del PCR, ¿no? 46 veces en relación a la tuberculosis. ¿Está bien? Entonces, odds rate es la probabilidad de que suceda el hecho contra 1. ¿Está bien? Entonces, esos son números pues bien importantes que difícilmente en medicina se observan. Ni siquiera la asociación entre tabaquismo y cáncer tiene estos valores tan altos, ¿no? Y ahí la riqueza de hacer estos estudios. Bueno, que se les haga el seguimiento, etcétera, ¿no? Sí, incluso centros tan organizados como este hospital, pues, ¿no? Se les escapan los pacientes, eso es el cotidiano. Pacientes que ven menguado el dolor, ven menguadas las limitaciones, pues simplemente en su vida, ¿no? Y se dejan en centros médicos. Eso sucede en todos los campos. Muy bien. Dos preguntas de este artículo, así que gracias por su atención y gracias, Udeli. Voy a llamar a la lista rápidamente, no quiero ningún tipo de queja. A ver, prendan todos su micrófono, por favor, y respondan rápidamente, ¿no? Miriam Alfaro. Presente, doctor, buenas noches. Ana Pasa. Presente, doctor, buenas noches. Ranch Calizaya. Presente, doctor, buenas noches. Luz Calla. Presente, doctor, buenas noches. Johnny Cari. Hasta las eucariotas. Es decir, ¿las bacterias van a tener AMP? Sí, las bacterias sí van a tener AMP, pero también lo van a tener los animales y también las plantas. Ahora, nosotros, los humanos, ¿tenemos AMP? Sí tenemos AMP. ¿Y dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en zonas donde esas zonas donde van a estar expuestos a los patógenos, o sea, las bacterias y virus. ¿Qué zonas serían? La mucosa y la piel. Ahora, como les decía, ¿no? Los AMP los vamos a encontrar en nosotros, pero nosotros vamos a conocer la AMP de dos formas. Uno, debemos saber que los AMP van a estar dentro de nosotros. ¿En dónde? Van a ser ellos parte de nuestra inmunidad innata. Pero también los AMP actualmente se están fabricando, se podría decir, de forma artificial. Es decir, van a haber fármacos que van a ser, son péptidos, ¿no? Antimicrobianos. Ahora, estos AMP se podría decir que son nuestros soldaditos ante la batalla contra la multiresistencia, porque van a tener diferentes mecanismos de acción, lo cual los antibióticos que actualmente usamos no lo tienen, a no ser que lo combinemos unos con otros, ¿no? Entonces, estos AMPs lo que van a hacer, ¿cuál es su mecanismo de acción? Lo que van a hacer es modulación de las respuestas inmunitarias. ¿Qué más van a hacer? Prevenir el daño tisular excesivo. ¿Qué más? Alivio de la inflamación y destrucción de patógenos. Pero ¿cómo destruyen estos AMP a los patógenos? Lo pueden destruir, por ejemplo, haciendo una ruptura de su membrana, también inhibiendo la síntesis de proteínas, también inhibiendo la síntesis del ADN, deteriorando su metabolismo y también inhibiendo la síntesis de su pared celular. Entonces nos damos cuenta que lo hace importante a las AMPs son sus diferentes mecanismos de acción. Ahora, los AMPs también los vamos a clasificar. Se van a clasificar a estos AMPs según su estructura y según su mecanismo de acción. Si nosotros lo clasificamos según su estructura, vamos a tener 3 subtipos.
los AMPs alfa-helicoidales, los beta-hoja y los enrollados extendidos. Los AMP alfa-helicoidales nos dicen que estos van a estar ordenados en una solución acuosa, pero cuando estas van a entrar en contacto con una membrana biológica, ahí van a asumir una estructura anfipática alfa-helicoidal. Un ejemplo de la AMP alfa-helicoidal es la LL37, que es una catelicidina que se va a encontrar en los humanos y que va a tener características microbicidas de amplio espectro, ya sea contra las gram negativas y también contra las gram positivas. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción de esta es que va a alterar la membrana plasmática. Y luego, el otro tipo es los péptidos de hoja B, que estos se caracterizan porque van a ser los más abundantes. Se van a producir en muchos organismos, como invertebrados marinos, anfibios, plantas y animales, y muestran propiedades también antibacterianas, pero no solamente eso, sino también propiedades antifúngicas. Estos péptidos de hoja beta van a mostrar perspectivas terapéuticas ilimitadas, porque como les dije, no solamente van a ser antibacterianos, sino van a ser antifúngicos, antivirales, antiinflamatorios. ¿Y cómo van a matar a las bacterias? Principalmente lo que estas hacen es interrupción de la membrana plasmática. Ahora, los más conocidos dentro de los péptidos de hoja B tenemos a las defensinas, a las protegrinas y a las taquiplesinas. Y por último, el último grupo, el tercer grupito es los AMP que tienen una estructura de bobina extendida. Estos AMP se carecen de estructuras secundarias presentes en otros AMP, como por ejemplo en los de hélices alfa y los láminas beta. Y bueno, se caracterizan porque tienen un amplio espectro contra las bacterias gram negativas. ¿Y cómo actúan? Haciendo que haya una ruptura de la membrana. Y por ejemplo, un ejemplo de esta sería la indolicidina. Ahora, también habíamos dicho que se van a clasificar según el mecanismo de acción. Cuando nosotros hablamos del mecanismo de acción, debemos de tomar en cuenta dos parámetros importantes. Uno, la carga catiónica y otro, la hidrofobicidad. La carga catiónica es muy importante, pero ¿quién le da esa carga catiónica a los AMPs? Le va a dar los aminoácidos, por ejemplo, la arginina y la lisina. ¿Y por qué les digo que esta carga catiónica es importante? ¿Por qué? Porque gracias a esta carga catiónica va a tener una selectividad para las membranas plasmáticas bacterianas. ¿Y por qué? Porque carga catiónica, ¿qué es? Positivo. Y la membrana plasmática de las bacterias, negativo. Entonces se pueden unir y es ahí donde tiene su eficacia, ¿no? Ahora, lo otro es la hidrofobicidad. Es importante también para la selectividad de los péptidos de las membranas biológicas. Ahora, según su mecanismo de acción, los AMP se pueden clasificar en aquellos que matan a las bacterias a través de mecanismos disruptivos de membrana. Es decir, en otras palabras, aquellos que rompen la membrana. Y se clasifican también en aquellos que no rompen la membrana. Entonces, hablemos primero de los que rompen la membrana. Dentro de los que rompen la membrana hay tres tipos de modelos. El modelo porotoroidal, de rueda de barril y de tipo alfombra. Pero estos tres más o menos van a tener como algo parecido. ¿Por qué? Porque primero se van a caracterizar porque su mecanismo de acción va a comenzar con la acumulación y organización de las moléculas de AMP. Se van a acomodar paralelas a la superficie de la membrana. Como les había dicho que los AMP tienen una carga positiva, entonces va a haber una interacción electrostática con la carga negativa de la membrana plasmática de las bacterias, porque tienen una carga negativa gracias a los fosfolípidos. Y bueno, ahí es donde entran a hacer su acción, ¿no? Y la otra, que era la que no destruía la membrana, esa va a ser una muerte directa a través de mecanismos que no alteran, ¿no?, la membrana. Y esta va a implicar centrarse en procesos microbianos o funciones biológicas distintas de la membrana celular, utilizando mecanismos de muerte similares a los antibióticos que actualmente se utilizan, como por ejemplo
que hacen inhibición de la pared celular, inhiben la síntesis de proteína, inhiben la síntesis de ADN y también va a tener que ver la actividad enzimática reducida. Ahora, eso es en cuanto a los mecanismos de acción. Ahora, la actividad, vamos a ver la actividad de los péptidos antimicrobianos frente a patógenos bacterianos nosocomiales, multidrogo resistentes. Como ya habíamos dicho, ¿no? La rápida propagación de la resistencia a los antibióticos va a presentar un desafío clínico, especialmente entre los patógenos nosocomiales. Los péptidos naturales y sintéticos han demostrado ser efectivos para combatir varios patógenos, incluidas las bacterias gram positivas, gram negativas multiresistentes. Ahora, un ejemplo de los AMP son las de catelicidina. Estos, como les habían dicho, va a tener diferentes mecanismos de acción, incluidas, por ejemplo, una actividad antimicrobiana de amplio espectro contra agentes infecciosos como hongos, virus y bacterias. Ahora, dentro de estas vamos a tener a la catelicidina LL37 humana. Se caracteriza porque es un potente bactericida. Y no solamente actúa contra bacterias, sino también contra hongos. Luego tenemos a la catelicidina BF, que tiene también una actividad antimicrobiana, incluso contra los multidrogos resistentes y también contra la Candida albicans. Otros ejemplos, tenemos por ejemplo a la indolicidina, que exhibe una potente actividad bactericida. ¿Por qué? Porque va a actuar a través de la permeabilización de la membrana contra patógenos nosocomiales, ya sean los gram positivos o los gram negativos, como por ejemplo la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. El tanatín también, que es un candidato terapéutico potencial para los multidrogos resistentes. Las taquiplecinas, que también es un antimicrobiano que actúa tanto contra los gram positivos y gram negativos, multidrogos resistentes. Y la oritabancina, que es altamente selectivo y elimina potentemente los patógenos multiresistentes, como los Staphylococcus aureus resistente a meticiclina y Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina. Ahora, hay desafíos contra los AMP, sí hay desafíos. Pero primero, para que un AMP sea efectivo, necesita tener 3 características. Uno, que sea de amplio espectro, que tenga una alta selectividad y que tenga una baja citotoxicidad en las células. Pero como no todo en la vida es perfecto, siempre va a haber factores limitantes. Por ejemplo, la sensibilidad a la digestión proteolítica. También los AMP se van a degradar fácilmente ante secreciones bacterianas. Eso es algo malo de los AMPs. Otro, que van a tener un alto grado de toxicidad, van a ser nefrotóxicos. Otro, que van a presentar efectos secundarios. Y otro, que se ven afectados ante condiciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando si hay elevada cantidad de sal en nuestro cuerpo, dice que estos van a perder sus propiedades antimicrobianas y por último que estos AMP son muy caros producirlos. Ahora, la resistencia a los AMPs. Aquí les quiero hablar de un fármaco que actualmente se está usando, que es la colistina, pero lo usan en casos extremos, o sea, cuando ya ni un antibiótico es ya eficaz contra esa bacteria. La colistina dice que actualmente, mejor dicho, dice que actualmente hay una bacteria, la cual es la Acinetobacter baumannii, que ha presentado resistencia a la colistina. ¿Y por qué mecanismos ha presentado? ¿Por qué? Porque, como les había dicho más antes, ha tenido una expresión mejorada de las bombas de expulsión. También ha habido una modificación de la carga superficial que impide que se una, ¿no? Que impide que se una el AMP, que es positivo, con la membrana negativa de las bacterias, y también porque ha hecho que haya un aumento de secreción de enzimas proteolíticas. Y bueno, en conclusión, viendo, ¿no?, todo esto, nos damos cuenta que los AMPs, que lo encontramos tanto en
bacterias, animales y plantas, dice que nos van a actuar como moldes. Hay estudios que están haciendo, que están sacando los moldes, ¿no?, de los AMPs para convertirlos en fármacos, para que sean antimicrobianos y que tengan mecanismos de acción diversos y que no causen, o sea, que las bacterias no formen multiresistencia a estos. Pero no solamente para antimicrobianos, sino también se están desarrollando para ser anticancerígenos. Y bueno, eso sería, doctor, todo por mi parte. Espero que me hayan entendido. Gracias. Muchas gracias, Yamili. Sí, efectivamente es un artículo bien complejo porque es un artículo de revisión. Y te felicito, lo has hecho muy bien. En 12 minutos es difícil expresar, como tú lo has dicho, tantos conceptos y nombres nuevos, ¿no? A ver, una pregunta. ¿Cuál es el origen de los AMPs, de los aminopéptidos? ¿Cómo se descubrieron? ¿Cómo, doctor? No le escuché muy bien, se me entrecortado. ¿Cómo se descubrieron los aminopéptidos? ¿Cómo se llegaron a entender que es una oportunidad, ¿no? ¿En qué circunstancias se descubrieron? ¿Cuál fue el paso inicial? Doctora, estuve leyendo que, por ejemplo, se descubrió que se encontraba mucho en la piel de los animales, o sea, como los animales, o sea, ellos no tienen cuidado por dónde andar, ¿no? Entonces siempre van a estar expuestos a, a patógenos. Entonces se descubrió que estaban en la piel de los animales actuando como una defensa. ¿Solamente en la piel? No, doctor, también se descubrió porque dice que se encontraban, o sea, estaban en nuestra inmunidad innata de nosotros. Sí, generalmente estos productos se observan en todos los seres, ¿no? Como dice el artículo, en los procariotas, o sea, elementos unicelulares. Y es cierto lo que dice, ¿no? ¿Cómo se defienden las plantas, ¿no? ¿De qué manera se defienden naturalmente de las plagas? O los seres unicelulares que están expuestos a cualquier tipo de medio inhóspito, ¿no? Y entonces los aminopéptidos pueden encontrarse tanto en procariotas como eucariotas. Bien, y su actividad está dirigida contra qué microorganismos. Sí, doctor, justamente nos dicen, ¿no?, que como las plantas no tienen una inmunidad adaptativa como nosotros, ellos solamente utilizan a los AMPs, o sea, como su inmunidad innata, y prácticamente se defienden contra bacterias, hongos y también contra los virus. No solamente, o sea, es una defensa contra bacterias, sino también virus y hongos. Y parásitos, ¿no? Sí, doctor. Okay. Muy bien. Entonces vamos a dar un paso al siguiente grupo y te felicito, está muy bien hecho. Siguiente grupo, por favor. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Sí se logra ver? Sí. Ya. Ay, no. Ay. Ya. Bueno, continuando con las exposiciones, ya. Bueno,
Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con las exposiciones, voy a presentar el artículo del grupo 3, que tiene por título La artrotomía versus la artroscopía en el tratamiento de la artritis séptica de rodilla en adultos en un estudio clínico aleatorizado. Este artículo fue publicado en el año 2015 por la Sociedad Europea de Traumatología y Deporte en cirugía de rodilla, en artroscopía, ¿no? Y fue desarrollada por el doctor Luciano Rodrigo Pérez, Rafael Oliveira Marchito y entre otros doctores más. Fue un estudio realizado en Brasil en el Hospital de Santa Marcelina. Bien, para comenzar vamos a dar como una vista general de lo que va a tratar este artículo. Aquí nos menciona sobre un concepto de la artritis séptica, ¿no? Que va a ser una infección que va a ser el resultado debido a la diseminación de un patógeno a través de la sangre, o también puede ser por la continuidad de algún tejido que haya sido infectado, ¿no? Y también para esta artritis séptica ha sido considerada una emergencia debido a que puede evolucionar rápidamente en una colección purulenta, puede desarrollar lo que vendría a ser una necrosis epifisiaria, así como dislocaciones y tiene un alto riesgo de una destrucción del cartílago de la articulación. Así como que si es que no recibe un tratamiento adecuado, puede llegar a desarrollar lo que vendría a ser la septicemia. En la actualidad, el diagnóstico base para poder determinar una artritis séptica está en base a lo que vendría a ser una examinación física, exámenes de laboratorios tales como la velocidad de sedimentación globular o también el PCR o entre otros exámenes, así también como los exámenes de imágenes y la aspiración de líquido sinovial de la articulación, ¿no? Para el tratamiento, en la actualidad se cuenta con el desbridamiento quirúrgico bajo anestesia en condiciones sépticas y así como el lavado articular y una terapia o antibiótico-terapia. Con respecto a la epidemiología, nos dice que alrededor del mundo la incidencia va a ser de 6 a 10 casos por 100,000 habitantes por año. Y el objetivo del estudio ha sido evaluar la función, la función clínica de los resultados, comparando, ¿no?, la artrotomía con la artroscopía en el tratamiento de la artritis séptica de rodilla. Con respecto a los materiales y métodos que se han utilizado para este ensayo clínico, con respecto al grupo que ha tomado para poder realizar este estudio, han sido pacientes que han sido diagnosticados con artritis sépticas en un periodo, ¿no?, de 15 meses entre los años del 2010 al 2012. Y estos pacientes, al terminar el tratamiento, han seguido han tenido un seguimiento de al menos 24 meses, ¿no? Para poder incluir a los pacientes a este estudio han habido criterios de inclusión, así como también han habido criterios de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión, se tiene, ¿no?, que haya sido confirmado con diagnóstico de artritis séptica de rodilla, ya sea por por examen clínico o exámenes de laboratorio. Para poder hablar de un examen clínico positivo, tiene que haber en la infección tiene que haber dolor, tiene que desarrollarse la hiperemia o tiene que haber calor local, esto en diferencia, ¿no?, con la rodilla contralateral del paciente, ¿no? Así como también hinchazón de la articulación y una limitación del movimiento al caminar. Otro de los criterios de inclusión que se tuvieron fue que el paciente tiene que ser mayor o igual o tiene que tener una edad mayor o igual a los 16 años. Dentro de los criterios de exclusión que se tuvieron fueron que sea una artritis séptica crónica. ¿Cuándo vamos a hablar de una artritis séptica crónica? Cuando se presente, su presentación sea mayor a 15 días, ¿no? Así como que tenga fracturas o también que tenga laceraciones crónicas o úlceras a nivel de la rodilla. También se ha contado con que el paciente tenga
una afectación de más de una articulación, y este va a limitar el movimiento, ¿no? O el movimiento de la rodilla normal para el paciente. Y también para un criterio de exclusión que se tuvo en cuenta también fue que los pacientes que tengan artritis séptica de rodilla hayan sido o no hayan tenido una buena respuesta a la antibioticoterapia. Para realizar este estudio, se ha dividido a los pacientes que se ha reunido en 2 grupos. Y se les un grupo de estos pacientes ha recibido el tratamiento con artrotomía y el otro grupo con artroscopía, ¿no? Para la intervención, para realizar este ensayo clínico, se ha contado con un especialista en cirugía ortopédica, que es un especialista en cirugía de rodilla, tanto en la artrotomía como en la artroscopía. Con respecto a la artrotomía, se ha tenido, ¿no? Un abordaje parapatelar lateral que ha tenido se podría decir, una extensión aproximadamente de 10 centímetros. Y con respecto a la artroscopía, se ha usado 3 portales. Uno que vendría a ser el suprapatelar o suprarrotuliano, con una inserción media de la cánula para irrigación y una continua infusión de una solución salina, y los otros 2 portales que vendrían a ser un anterolateral y un anteromedial para la introducción de los instrumentos para realizar la artroscopía, y así como instrumentos ópticos y una máquina de afeitar de 4.2 milímetros, ¿no? Antes de realizar lo que vendría a ser la infusión, se ha tomado muestras de cultivo, o se ha tomado muestras para el cultivo que han sido recolectados por medio de la punción. Con respecto a la artrotomía, se ha tomado lo que vendría a ser se ha aspirado el líquido sinovial y se ha llevado inmediatamente a análisis por tinción de Gram, y también se ha realizado lo que vendría a ser el cultivo con su respectivo antibiograma. Para clasificar estas infecciones de las articulaciones, se ha realizado su clasificación de acuerdo a la clasificación de Gatcher. Y así como también en ambos grupos se ha realizado, después de haber realizado el procedimiento, han sido sometidos a una descompresión de la articulación, así como un lavada y una sinovectomía. Con respecto al cuidado postoperatorio, se ha recibido un tratamiento inicial de antibióticos que ha consistido en la oxacilina vía intravenosa de 100 a 200 miligramos por kilogramo por día, cada 6 horas por 3 semanas, que ha sido asociada también a la gentamicina por vía intravenosa de 6 miligramos por kilogramo por día, cada 6 horas o cada 8 horas por una semana en el hospital. Ahora, después de haber sido los pacientes dados de alta, se ha continuado el tratamiento con cefalexina oral de 500 miligramos cada 6 horas por 3 semanas. Ahora, el tratamiento antibiótico ha sido adaptado de acuerdo al resultado que se ha obtenido por el cultivo y los resultados de antibiograma. Con respecto a la rehabilitación, se ha comenzado después de al día siguiente postoperativo, ¿no? del procedimiento, bajo la supervisión de un equipo de fisioterapia del hospital, ¿no? Y esta fisioterapia consistía en realizar ejercicios que hacían énfasis en aumentar el rango de movimiento, así como el fortalecimiento de los músculos, la regresión del edema y la analgesia, y también que los pacientes practiquen caminar con las muletas, ¿no? Y obtener así gradualmente que estos pacientes puedan soportar su propio peso. Con respecto a los resultados, en caso de que si
podíamos o se observaba pus en el análisis de líquido sinovial con un total de leucocitos o un recuento de leucocitos acerca de los 100.000, las 100.000 células por milímetro cúbico, y que estos superen o sean igual al 75% de las células polimorfonucleares, se usaba como un criterio positivo para poder hablar de una infección. Y se dice que es la prueba como gold estándar o la prueba de oro para poder determinar esto. También se ha tenido en cuenta para este estudio distintos otros datos demográficos y otras variables clínicas, como van a ser la edad y el sexo del paciente, y el tiempo que han demorado en retomar, ¿no? o realizar sus actividades diarias que lo hacían, que realizaban más antes, ¿no? Así como el edema, y también se ha realizado una evaluación física en admisión, dando puntajes entre el 1 y 4, ¿no? Así como también se ha buscado aumentar el rango de movilidad en flexión y extensión, y ha sido medido por grados con un goniómetro, así como también la temperatura. Han evaluado la temperatura de los pacientes, si es que había también presencia de calor local, es decir, si al toque o al tocar o al palpar la rodilla había una diferencia de temperatura con respecto a la rodilla contralateral, y si es que había un enrojecimiento de la rodilla, ¿no? Así como dolor, y si el dolor que ha sido evaluado por la escala analógica visual, ¿no? O también por sus siglas en español, EVA, ¿no? También se ha analizado los resultados obtenidos de los cultivos bacterianos y del análisis del líquido sinovial, que han sido previamente tomados antes de, realizar para realizar el procedimiento quirúrgico, ¿no? Así como también se han incluido exámenes de sangre como de hemoglobina, leucocitos, la velocidad de sedimentación globular y el PCR. Todas estas evaluaciones han sido tomadas antes de la cirugía, pero también para tener un control de todo el proceso que se ha seguido, se ha tomado a los 7, a los 14, a los 21 y a los 42 días después de la cirugía, con un seguimiento de 24 meses, como ya les había mencionado, y se podía considerar que el paciente estaba curado si es que no presentaba ninguna molestia o algunos signos de inflamación, y si es que los valores de los exámenes de laboratorio eran normales, en donde se ha llegado a considerar que como valor normal de 20 milímetros 20 milímetros por hora de la velocidad de sedimentación eritrocitaria, así como un valor se ha llegado a considerar del PCR de 6 miligramos por decilitro, y que los leucocitos o el conteo de leucocitos esté entre un rango de 3.600 hasta 11.000 células por milímetro cúbico. De acuerdo para el análisis estadístico, en este ensayo clínico se han usado tres distintos programas para poder realizar este análisis, ¿no? Tales sean como el SPS en su versión 17, el Minitab 16 y el Microsoft Excel del 2010. Se ha tomado todo esto para poder homogeneizar estos datos. Se ha tomado en cuenta el test de Mann-Whitney, en donde se ha considerado tanto los valores de hemoglobina, hematocrito, la concentración de leucocitos, la velocidad de velocidad de sedimentación globular, el dolor, PCR, la temperatura, el edema, el tiempo de retorno a las actividades y el score del LISOM. El score del LISOM, cuando hablamos de va a ser para evaluar el resultado después de una cirugía de rodilla, ¿no? En donde vamos a tener una puntuación que, si es que va a ser menor a 65, esta va a ser no va a tener un buen significado, ¿no? Va a ser pobre. De 65 a 83 va a ser lo justo,
de 84 a 90 va a ser, vamos a decir que va a tener una respuesta buena, y si esta es mayor a 90 va a ser una respuesta excelente. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Santa Marcelina, donde se realizó este estudio, ¿no? Y además de que se cuenta que todos los pacientes habían firmado el consentimiento informado para poder realizar estos estudios. Para los resultados, primeramente se había contado con 25 pacientes, dentro de los cuales uno de los pacientes había muerto, pero por razones que no estaban relacionadas a la artritis séptica. Y después 3 de los pacientes que no habían continuado con el control después de 2 años de haberse realizado el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, se ha tenido un total de 21 pacientes que han sido diagnosticados con artritis séptica por medio de un recuento de los leucocitos y las células polimorfonucleares, ¿no? Aquí también se ha obtenido que 10 de los pacientes, o sea, 10 de los 21 pacientes han sido diagnosticados como causa idiopática de la artritis séptica, ¿no? Y 11 pacientes de los 21 han tenido un cultivo negativo, de los cuales de los 10 restantes que se ha tenido, 6 de los pacientes han sido infectados por lo que es Staphylococcus aureus, como ya habíamos escuchado, que es lo más común que se podría observar, ¿no? Por lo tanto, se ha tenido 2 grupos, 10 pacientes que se han tratado con artroscopía y 11 pacientes con la artrotomía. Después de los 24 meses, todos los pacientes han estado curados sin alguna mayor diferencia entre ambos grupos. Uno de estos es que a la primera semana después de haber realizado la cirugía, el grupo de artrotomía, tuvieron más casos de calor local y enrojecimiento. En cambio, habían del grupo de artroscopía, había menos dolor en las 2 primeras semanas, ¿no? Y 2 pacientes del grupo de la artrotomía fueron otra vez readmitidos porque no tuvieron una buena respuesta al tratamiento. Con respecto a la discusión, se han encontrado, o los hallazgos más importantes, ha sido que todos los pacientes han sido curados. Sin embargo, solo el 81.8%, que vendrían a ser 19 de los pacientes, de ellos han tenido solo un procedimiento ha sido suficiente para poder para que puedan estar curados. Y también con respecto a la reinfección, se ha notado que la artrotomía tenía como un índice mayor, se podría decir, de reinfección que la artroscopía. En los últimos años se ha ido realizando más lo que vendría a ser la artroscopía, porque nos permite la corrección tanto de rodillas, caderas, tobillos, codos y los hombros, con un periodo corto de rehabilitación y a un bajo costo. Con respecto al desbridamiento y el lavado articular, se ha notado que va a haber una mayor infección en aquellas personas que tengan una prótesis de rodilla, y la artroscopía va a ser preferentemente recomendada en una artritis séptica de rodilla, ¿no? Así como también el estudio menciona que no se ha tenido en cuenta, bueno, en este estudio que se ha realizado no se ha tenido en cuenta lo que vendría a ser la clasificación de Gachet para poder realizar este procedimiento, y además de que se ha observado que tanto en la artroscopía y en la artrotomía se ha tenido buenos resultados. Con respecto al examen diagnóstico y pronóstico, aquí se ha observado que el cultivo de líquido sinovial en la artritis séptica solo va a ser positivo en alrededor del 50 al 80% de todos los casos, por lo que no va a ser esencial para el diagnóstico de una artritis séptica de rodilla, ¿no? Y el germen identificado que ha presentado más casos ha sido, bueno, el Staphylococcus aureus. Y
Además, los exámenes más importantes en la artritis séptica van a ser los exámenes de sangre, como el recuento de leucocitos, la velocidad de sedimentación globular y el PCR, ¿no? Que van a ser usados para para un pronóstico, un indicador de pronóstico, ¿no? Ya. Con respecto, también vamos a hablar de que en la evaluación de lo que vendría a ser el calor y el enrojecimiento de la piel de la rodilla en el grupo de artroscopía, se ha observado mejores resultados después de una semana del tratamiento, demostrando a la vez una menor inflamación y reduciendo las áreas de una posible proliferación bacteriana. Así también el dolor en la primera semana fue más elevado en el grupo de pacientes que se realizaron la artrotomía, ¿no? Y los cuales obtuvieron, ¿no?, un alivio del dolor solo después de las segunda a la tercera semana después de haber realizado el procedimiento. Y con respecto a la conclusión, nos menciona que el tratamiento de la artritis séptica de rodilla con artroscopía puede ser una nueva tendencia a realizar por su efectividad en el tratamiento, y además de que la artroscopía ha demostrado tasas de recurrencias más bajas y de menor morbilidad. Sin embargo, el costo, ¿no?, de los equipos y para realizar estos procedimientos y también de las fuentes de luz y el personal capacitado es lo que va a limitar el uso de realizar este procedimiento. Eso sería todo, doctor, con respecto al artículo. Perfecto. ¿Cuáles son las principales causas de infección que encontraron estos autores? Bueno, en este artículo dice que la principal causa vendría a ser por el Staphylococcus aureus. No, la principal causa, no cuál fue el germen. Vendría a ser el procedimiento que es la artrotomía, que vendría a ser un procedimiento que expone mucho más a lo que vendría a ser la articulación. No, la pregunta es, ¿cuál fue la principal causa de artritis séptica en estos pacientes? Ellos hicieron un estudio demográfico. Sí. Presentaron cuadros demográficos, de resumen demográfico, son 3 cuadros. Uno de ellos se refiere a la causa. Doctor, ¿sería de causa idiopática? Eso me sonaba, ¿no?, de la población que 11 de los 21 eran por causa idiopática. Muy bien, entonces el expositor es que tiene que responder, ¿no? Y la segunda causa es la artrocentesis a repetición. También eso tener muy en cuenta, ¿no? Idiopática porque ustedes saben que pueden haber etiologías de diseminación hematógena, una osteomeritis vecina, etcétera, ¿no?, como dice el artículo. Pero en nuestro medio, por ejemplo, las artrocentesis son bastante realizadas, gente no entrenada, incluso ni siquiera médicos. Entonces tengan ustedes mucho cuidado, ¿no? Cuando me ven a hacer a mí las artrocentesis, pues ven el cuidado que tengo, ¿no? A veces soy grosero con el paciente, pero trato de que no se cometan errores, ¿no? Y que no hable el paciente, porque generalmente nuestra gente cuando habla mueve las manos y contamina, o ustedes mismos, ¿no?, porque desconocen de técnica quirúrgica todavía, de acuerdo a lo que me han dicho en su formación, pueden cometer errores.
Hay que basarnos mucho en la asepsia y antisepsia, en las medidas de bioseguridad cuando se hacen los procedimientos, llevar siempre la cuenta del límite de procedimientos que se deben hacer en los pacientes, especialmente inmunosuprimidos, ¿no? Ahora, en relación, bueno, en este artículo pues han hecho muchas observaciones. Este prácticamente es un artículo que lo puede hacer un estudiante de medicina. ¿Ya? En realidad, las variables o el análisis de variables, cuando se enfrentan grupos tan pequeños, pues definitivamente no da lugar a un análisis multivariados. Entonces es bastante sencillo, es básico. Me gustaría que ustedes tomen en cuenta la metodología para que cuando tengan alguna inquietud de hacer un trabajo de investigación, pues no se vayan mucho por las ramas, ¿no? Así de sencillo incluso se puede publicar. Entonces el estudio simplemente se basó en la comparación, ¿no? de frecuencias, ¿no? Por eso utilizaron la prueba de Udema-Whitney, y son no paramétricas. ¿Por qué? Porque con un número tan pequeño pues no se pueden utilizar medias, sino medianas. Bien. Y se habla de técnicas no paramétricas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen una campana de Gauss, bien, no va a haber simetría, ¿no? Porque es el primer criterio para ver si la variable es paramétrica o no paramétrica. Entonces, cuando tenemos pocas variables, pues nos vamos a las pruebas estadísticas no paramétricas, ¿no? Para valorar tanto en forma cuantitativa o cualitativa, ¿no? En relación, viendo las variables que les vamos a dar. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Josep, vamos con el cuarto grupo, por favor. Doctor, compañeros, buenas tardes. No sé si se me logra escuchar. Ya, gracias, doctor. Bien, en esta oportunidad voy a exponer acerca del artículo, ¿no? En base, el artículo experimental que titula, ¿no? Que el colágeno media la adhesión de Streptococcus mutans a la dentina humana. Mi nombre es Guarachi Laurente Eber Roger. Y, bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a ver que el Streptococcus mutans es un coco gram positivo, ¿no? Que está dispuesto en cadena, que es no móvil y es catalasa negativo, productor de ácido láctico, ¿no? Con capacidad de cambiar un pH a un pH de 7 a 4,2 en aproximadamente 24 horas. Y es principalmente el hábitat natural de Streptococcus mutans es la boca humana, lo que se conoce como biofilm o placa oral. Y es el principal, es la principal bacteria que está implicada, ¿no? en la etiología de la caries superficial. En este caso, la caries superficial de la raíz. El estudio trata principalmente de demostrar que el Streptococcus mutans se adhiere a las superficies recubiertas de colágeno, como en este caso son la dentina, mediante un mediador, se podría decirle, que es, en este caso es el colágeno tipo 1. Este va a ser demostrado mediante un biomarcador, el isótopo yodo 125, con el cual va a ser biomarcado. Pero hay una característica, ¿no? Que en este estudio trata de demostrar que las proteínas derivadas del colágeno, de este colágeno tipo 1, y los derivados de la colagenasa crostidial tienen un efecto contrario, por lo cual se podría superficiales de raíz. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, vamos a ver que varias especies de bacterias han sido implicadas en la etiología de las caries superficiales. Entre estas tenemos principalmente a los Streptococcus mutans, a los actinomycetes y los lactobacilos. Estos van a ser agentes etiológicos de la caries superficial de raíz. Ah, y hay que agregar también que Streptococcus mutans es el principal y también va a estar asociado a lo que son las caries a nivel coronal. Entonces, las caries superficiales de raíz implican, ¿no? Uno de los problemas bucodentales más importantes, ¿no? Y que comúnmente van a afectar a la población adulta. Ese es un proceso carioso que se produce principalmente en la raíz expuesta del diente y tiene una importancia clínica debido a que esta está relacionada a procesos como la bacteriemia que nos pueden llevar a una endocarditis e incluso a una artritis. En este artículo nos menciona, ¿no?, que el mecanismo molecular por el cual este Streptococcus mutans produce esta patología que es la caries superficial, en ese entonces era un enigma, debido a que el artículo es un poco antiguo, pero revisando biografía reciente, prácticamente ya está dilucidada, ¿no?, este mecanismo principal, que se debe generalmente a la adherencia bacteriana, que este patógeno patógeno no recurre para producir esta patología. Generalmente esto se debe principalmente a los glucanos insolubles y a las adhesinas que van a producir. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Vamos a ver que ya. Bien. Tenemos la dentina y lo que es el esmalte. En el artículo nos menciona que estos van a ser tejidos claramente diferentes y representan sustratos claramente de mineralización, pero hay que reconocer, ¿no?, la capacidad del colágeno, el tipo de colágeno que en cada estructura se puede presentar. Esta puede diferir, por ejemplo, en la dentina se puede presentar lo que es el colágeno tipo 1, a diferencia del esmalte, que se encuentra en menos cantidad y se encuentra más mineralizado en comparación con la dentina. La dentina se reconoce, ¿no?, lo que es el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 3, el colágeno 4 y el colágeno 5, hacia una caries real mediante angiogénicas. Y esto va a depender principalmente de qué componentes se encuentran en cada estructura. Estas interacciones entre colágeno tipo 1 y aislados de humanos, de cepas, ¿no?, humanas de Streptococcus mutans. Y cuando se acoplan estas a una superficie apatítica, pueden servir como sustrato de adhesión. Y esto tiene una importancia potencial, ¿no?, debido a esta interacción que este estudio nos va a se podría hacer demostrar, ¿no?, con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a los materiales y métodos, en cuanto a las bacterias, ¿no?, se aislaron, ¿no?, cepas de Streptococcus mutans de seres humanos de un estudio de transmisión madre-hijo. Ahora, las cepas bacterianas van a estar mantenidas en condiciones favorables para este tipo de bacterias, en una temperatura menor a 70 grados centígrados, y el número de pases, ¿no?, entre generaciones de cepas se mantuvo al mínimo. Las bacterias se van a cultivar anaeróbicamente en el caldo Todd Hedwig y van a seguir un protocolo que va a ser muy estricto, ¿no?, en este caso, para todos los grupos de cepas que se van a utilizar. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los químicos,
el colágeno tipo, se utilizaron, ¿no? Lo que es el colágeno tipo 1, que va a ser el tipo 1 placentario humano, y el colágeno tipo bovino purificado, que van a ser extraídos mediante digestión imitada con pepsina. También el colágeno tipo 2, que va a estar, la fuente es el cartílago nasal bovino. También se utilizó lo que es la fibronectina humana, la glicoproteína ácida A1 y la albúmina de suero bovino. Ahora, el método, principalmente se usó el método de cloratamina T, como se describe, ¿no?, a continuación. Ahora, las proteínas van a estar marcadas, ¿no?, con el isótopo yodo 130, sí, el isótopo 125, para posiblemente después poderlos reconocer mediante lo que son principalmente un contador gamma, es lo que menciona. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, los ensayos que se hicieron principalmente, el primero es un ensayo de unión de bacterias con el colágeno. Vamos a ver que la reacción se detuvo mediante la adición, ¿no?, de 3 ml de PVC enfriado con hielo, y la principal, o sea, o sea, que con este método principalmente se describe, ¿no?, que se van a incubar a estas células bacterianas con colágeno marcado, para que estas dos, para que se pueda ver en qué cantidad se pueden unir tanto colágeno como bacteria, que esto lo demuestra, ¿no?, en menos de 2 horas. Luego el ensayo de adherencia, ¿no? Luego se usó un ensayo de adherencia del sustrato recubierto de colágeno. Esto se utilizó principalmente en dos superficies. Una, la primera superficie, los denomina como pocillos, en los cuales se permite, ¿no?, que las bacterias se adhieran a los pocillos recubiertos, principalmente en 2 horas, en 37 grados centígrados. Y posteriormente lavarlos y para ver qué cantidad de bacterias se han quedado y poderlos contar con el contador gamma. La segunda estructura que se usó fue las partículas de raíz del diente. Siguiente diapositiva, por favor. Estas partículas se prepararon, ¿no?, con dientes humanos, que en su mayoría eran terceros molares no cariados, y estos se liberaron completamente del tejido orgánico adherido, por lo cual se procedieron a molerlos y juntarlos, ¿no?, estas con las bacterias, para ver en qué cantidades se producía la adherencia. Y el mismo método del anterior, ¿no? Se eliminan las bacterias que no se han unido mediante un lavado, y después se procede al conteo mediante el contador gamma. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los resultados, ¿no?, que se encontró, vamos a ver 2 puntos primero. Lo que son la unión al colágeno por los streptococcus mutans. En este primer paso, vamos a observar cuántas bacterias se unieron principalmente al colágeno, de los cuales se seleccionaron, ¿no?, 55 cepas de Streptococcus mutans, de las cuales solamente 11 se han podido unir exitosamente. 11 de las 55 cepas que van a ser analizadas se van a unir al colágeno tipo 1, marcados con este isótopo, ¿no?, derivado de la placenta humana. Pero las 44 cepas restantes
también se unieron al colágeno tipo 1, pero de una manera más, se podría decir, menos intensa que las 11 cepas. Y estas 11 cepas van a estar relacionadas principalmente con lo que denominan, ¿no?, las cepas de Streptococcus mutans de tipo UA 140. Acá las denomina como cepas positivas. Y a las UA 430, que son las cepas negativas, las que no se van a unir. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? La cantidad de colágeno unido por las cepas positivas no parece verse afectada por el medio de cultivo utilizado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las cepas positivas se van a unir a la misma cantidad de colágeno independiente, de que si se cultivaron en un caldo, el principal, ¿no?, el Todd Hedwig, o un caldo cualquiera que podría ser, menos el de Todd Hedwig. Bien, ahora, otro dato también es que las cepas positivas no van a perder la capacidad de unirse al colágeno después de subcultivos repetidos, lo que esto nos va a sugerir que el fenotipo de unión al colágeno probablemente no esté regulado por las condiciones ambientales. Ahora, vamos a ver también que se va a conseguir una inhibición casi completa de la unión mediante la adición de 10 microgramos de colágeno sin marcar a las mezclas de ensayo. El mismo grado de inhibición cuando se usó el colágeno tipo 1-2 como ligando competitivo. Esto vamos a ver que se puede explicar, aquí en el artículo lo explica, ¿no?, como el alto grado de similitud entre estos dos tipos de colágeno. Tanto colágeno 1 como colágeno tipo 2 son muy similares en su estructura. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ya, bien. También hay que mencionar el papel de la unión del colágeno a la adhesión bacteriana. Aquí nos menciona principalmente que la adherencia depende del tiempo y esencialmente esta se completa en 2 horas, ¿no? Y curiosamente tanto el colágeno tipo 1 como el colágeno tipo 2 mejoran la adherencia de las bacterias, principalmente a la dentina. Bien, ahora, ya. En cuanto a los resultados, nos menciona que el papel de unión del colágeno es fundamental en esta adhesión bacteriana. Vamos a ver que la capacidad de algunas cepas de Streptococcus mutans para unirse al colágeno tipo 1 con gran afinidad nos lleva a evaluar el papel de esta interacción en la adhesión bacteriana. Generalmente, esto ya vimos, ¿no?, cómo se hizo la comparación entre estas dos cepas, la positiva y la negativa, la que no se une. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y vamos a ver que la alta afinidad del colágeno por las cepas positivas de Streptococcus mutans sugiere que podríamos identificar un receptor de colágeno en transferencias de nitrocelulosa después de la separación de un extracto celular. Esto se refiere principalmente a la existencia de las adhesinas, que son, se podría decir, polisacáridos extracelulares, ¿no?, que van a estar sintetizados por las bacterias. Estos van a incluir, por ejemplo, el estrano, el mutano, la sacarosa, que van a ejercer, ¿no?, un papel principal en la adhesión, este mecanismo principal de la adhesión que sí necesita la bacteria para producir lo que son la patología. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Y cómo se identificó estas estructuras? La adhesina, como la adhesina, ¿no? Estas se van a probar en transferencias de nitrocelulosa con colágeno marcado con el radisótopo yodo 125, en el cual se produce, ¿no?, se realiza una electroforesis y se puede visualizar, ¿no?, una proteína de un bando de ancha de tamaño molecular de un intervalo de 16 kilodaltons, que en ese entonces no se podía
no está muy estudiado, pero en artículos recientes he estado revisando, se trata, ¿no?, de estas avecinas y que en la actualidad sí están muy bien identificadas, ¿no? Qué tipo de avecinas son, incluso tienen una clasificación. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí vamos a ver que el receptor puede estar alterado, ¿no?, conformacionalmente y exhibir una menor afinidad por el colágeno después de la electroforesis y la electrotransferencia. El acceso del colágeno al material transferido puede estar limitado a la separación electroforética y puede resultar en la eliminación y la estabilización del receptor. Eh, En cuanto a la discusión, nos indica que se han identificado cepas de Streptococcus mutans que van a poseer la capacidad de reconocer el colágeno tipo 1. Esto representa una quinta parte, ¿no? Los 11 cepas de las 55 que resultaron ser positivas y analizadas y con el cual se pudieron unir a este ligando. Vamos a ver que la adhesión de una cepa de unión a colágeno Streptococcus mutans a los pocillos de poliestireno recubiertos de colágeno fue inhibida por el colágeno soluble tipo 1, o los que los denomina acá, ¿no?, como derivados de la colagenasa clostridial. Vamos a ver que aunque se han informado numerosas interacciones entre bacterias y los componentes del tejido conjuntivo, solo en unos pocos casos se demuestran de manera convincente en el papel de estas interacciones, en la adhesión bacteriana o en el tropismo tisular. Ahora, vamos a ver que las cepas positivas se unen al colágeno tipo 1 a través de un componente proteínico. Ahora, los estreptococos tratados con mutanolicina y lisozima se unieron solo a la mitad del colágeno, ¿no?, marcado con el isótopo 125 unido por los controles, mientras que los estreptococos tratados con tripsina no se pudieron unir al colágeno, al colágeno marcado con el radioisótopo yodo 125. Ahora, esto nos demuestra que las cepas capaces de unirse al colágeno podrían adherirse a la dentina, y la adhesión de los Streptococcus mutans a la dentina fue inhibida solamente por los péptidos de colágeno, ¿no? Y nos sugieren también que esta podría ser en un futuro a largo plazo un tratamiento para detener lo que son las caries, en este caso radiculares. Siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, nos indica, ¿no?, que las cepas de Streptococcus mutans se unen al colágeno aisladas de superficies radiculares sanas y cariadas, principalmente debido a aquí lo denomina como puente, ¿no?, lo que es el colágeno tipo 1, pero pueden ser inhibidas por las proteínas derivadas del colágeno y las proteínas derivadas de la colágena clostridial, que en un futuro podría ser tratado como un posible tratamiento, ¿no?, para lo que son las caries radiculares. Bien, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Siguiente grupo, por favor. Habíamos indicado 10 minutos, ¿no? Tienes ya 21. Quinto grupo, por favor. Bien, doctor, buenas noches. Bien, el tema que vamos a tratar ahora es sobre la progresión histopatológica y serológica de la artritis experimental por Staphylococcus aureus. Bien, yo soy Brian Piero Manicori y vamos a dar inicio. Siguiente, por favor. Bien, para explicar un poco o dar un resumen sobre de qué trata este tema, en sí es un diseño experimental, ¿no?, que se va a hacer con ratones, que recientemente se les va a inocular el Staphylococcus aureus.
¿no? ¿Y qué vamos a ver en ellos? Vamos a ver cómo es la evolución en su destrucción articular, las manifestaciones serológicas, así también como el curso clínico de la artritis y de la osteitis. Bien, vamos a ver también los cortes histológicos, erosiones en el cartílago, sus manifestaciones extraarticulares. Algo muy importante es si va a haber la presencia de células polimorfonucleares, ¿no? Que pues van a ser un mecanismo de defensa ante esta bacteria, ¿no? Las células mononucleares, los niveles séricos del factor de necrosis tumoral, las inmunoglobulinas en sus las más características en esta parte de la investigación fueron la inmunoglobulina 1, la 2A, la 3 y la G3, la G2A y la inmunoglobulina N. Bien, y los niveles séricos de interleucina 6 que están muy en relación con la inmunoglobulina G. Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces para ello se necesitan los materiales y métodos en este diseño experimental. Pero antes de ello, pues, para preparar el Staphylococcus aureus, para hacer la inoculación y todo eso debería ser previamente cultivado, ¿sí? En un medio de dar sangre y también saber que es un tipo de bacteria catalasa y coagulasa positiva y que va a producir grandes toxinas, ¿no? Simplemente, o el síndrome de shock tóxico 1, que alguna prueba hay que explicar para reconocer estas. Bien, en sí el Staphylococcus aureus es el agente causal de alrededor del 60% de los casos de estas artritis bacterianas, no gonocócicas. Ahora, se dice que en pacientes ya con enfermedades o antecedentes reumáticas, esta cifra incluso puede aumentar hasta un 75%. Se trata aquí en este diseño experimental también cómo es que la artritis puede llegar esta bacteria, cómo es que puede llegar hacia el tejido sinovial o hacia las articulaciones y generar lo que es la artritis bacteriana. Bien, entonces en estos materiales y métodos, primero, como les mencioné, va a haber una administración de la bacteria y para ello vamos a necesitar dos grupos o dos poblaciones en estos ratones. Uno que va a ser el grupo experimental y el otro que es el grupo control. Al grupo experimental se le va a inyectar estos 0.2 mililitros de Staphylococcus aureus con suero fisiológico. Sin embargo, al grupo control se le va solamente a administrar el suero fisiológico, nada más. Bien, mientras ya tenga ya la administración de las bacterias, se le va a evaluar, ya sea por horas, días, a estos grupos controles. O bueno, a estas dos poblaciones. Y normalmente, o bueno, no normalmente, sino que se ha observado que en el grupo experimental aparecía en los ratones una cola nodosa, que se asemejaba a una hinchazón, que era muy visible, ¿no? Y palpable también. Bien, no solo eso, también tenía las... bien, según la evaluación, bueno, ya lo recalcaremos después, que más se ha visto según las diapositivas. El protocolo experimental, bien, como ya lo mencioné, se va a inocular a 10 ratones y el estudio va a ser, o su procedimiento va a ser más o menos como de un mes o hasta mes y medio. Y sobre la cantidad es que va a ser 10 ratones, cada 10 ratones se le va a inocular este Streptococcus aureus y a 16 ratones que van a ser el grupo control, ¿no? Que solamente se le está inyectando este suero salino fisiológico. Bien,
Con el examen histopatológico, que vamos a ver grandes modificaciones, se le va a hacer secciones, ¿no?, en los tejidos, especialmente en el codo, en la muñeca, en los huesos del carpo, en los dedos y ocasionalmente también en el hombro y también en las extremidades inferiores. Bien, lo que se observa mayormente aquí en estos exámenes histopatológicos van a ser hipertrofias sinoviales, ¿no? Y va a ser como que un marcador también para demostrar cómo es que inicia o cómo es que la evolución de este Streptococcus aureus puede infectar aquí o puede generar la hipertrofia sinovial. También el panus y entre otros. Bien, entre el análisis serológico, vamos a ver algunos parámetros también. Unos que son la interleucina 6, que bueno, su procedimiento para poder determinar cada uno de estos es muy complejo, ¿sí? Y entonces solamente vamos a ver cuáles aumentaron, cuáles disminuyeron o cómo ha sido el comportamiento de estas pruebas, ya sea para la interleucina 6, para el factor de necrosis tumoral y también para las inmunoglobulinas. Bien, puse 2 exámenes histopatológicos, disculpen un error. Y los de análisis serológicos, ¿no? Por último. Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces, en los análisis serológicos, vamos a tener aquí 7 determinantes, ¿no? Uno que es el ensayo de interleucina 6. Estos bien, estos de interleucina 6 van a jugar un papel importante en la defensa ante el Streptococcus aureus, juntamente con las inmunoglobulinas G, ya que estos van a permitir la activación de células B y así promover la inmunidad, ¿no?, de esta bacteria. Bien, ¿qué más mencionar? Ya. Lo importante, o que me pareció importante aquí, fueron estos 3 últimos que ven ahí de estos anticuerpos, que van a determinar exactamente aquello de la bacteria o la estructura, alguna estructura de la bacteria, ya sea su pared celular, que aquí mira anticuerpos contra paredes celulares de Staphylococcus aureus, como su nombre lo dice, o también identificar la toxina con esta prueba que son los anticuerpos anti-TSST1, que es la toxina, ¿no?, de Staphylococcus aureus. Bien, y los anticuerpos anti-SSND, NDA, estos se mide por prueba de ELISA, y en sí esta prueba es para confirmar o determinar si hay un lupus o no. Bien, en todas estas pruebas que se ha hecho a los grupos experimentales, se ha modificado, ¿no? Sin embargo, a los grupos controles, que solamente se le ha administrado suero fisiológico, salino, su cantidad no ha variado en lo mínimo. Se dice que solamente ha cambiado en el peso, ¿no?, entre estos 2 grupos. Bien, siguiente, por favor. Y aquí es donde vamos a ver cuáles han sido las modificaciones, ¿no? Primero, en el curso clínico de la artritis infecciosa, primero vemos que en el grupo experimental vemos ese hinchazón en las patas traseras y delanteras que se han visto afectadas igualmente, a comparación del grupo control, que pues no ha sido así. Esto ha sido, o esto se ha visto en 48 horas después, ¿no?, de haberse inoculado el Streptococcus aureus, ¿no? Y de todo este grupo control, pues no todos han mostrado similitud, sino que el 40% ha sido afectado en sí.
¿no? Y no solamente por esta hinchazón en las patas, también ha habido edemas articular concomitante y, como ya lo mencioné, estas colas nodosas que son explicados por la inflamación que va a haber entre los discos intervertebrales de estas ratas suizas. Bien. Ahora, de acuerdo a su curso histopatológico de la artritis y osteitis, también existe una comparación, ¿no? Ya sea en los resultados clínicos, como se ha visto, no logro ver aquí, ya acá, como se ha visto la infección o sí, la evolución del cuadro infeccioso ha aumentado hasta el día 20, no logro ver, ¿no? Hasta el día 15. Sí, desde ahí ha disminuido, ha sido conservado, incluso ha disminuido, ¿no? El proceso infeccioso hasta un cierto tiempo y ha seguido constante en algunos ratones. En otros se ha estabilizado, ¿no? A partir de estos 15 días. Bien, de acuerdo a su curso histopatológico, ha habido una formación de tonus, ¿no? Que es una proliferación que va a tener el tejido sinovial en las articulaciones. Se ha visto los resultados después de las 24 semanas. ¿Le puedes dar una diapositiva, por favor? Creo que estén así. No, la anterior no. No lo puse. No, el siguiente. Ya bien. En las manifestaciones serológicas, no, sí está aquí, ya, disculpe. En las manifestaciones serológicas, a las 24 horas, se ha visto que el 90% de estos ratones, pues, ha contraído lo que es la artritis de sinovial hipertrófica, ¿no? Que lo vamos a ver cómo es el curso histológico, pues en el corte histológico. Bueno, ya se mostró las imágenes. Sin embargo, ahora en estas manifestaciones serológicas, vamos a ver los cambios en cada uno de estos parámetros, ¿no? Entre la interleucina 6, por ejemplo, en la interleucina 6, el primer cuadro que ven a la derecha, ese va a ser su comportamiento, ¿no? Al comienzo, en los primeros días o a las 24 horas después de haber inyectado, esto, o después de las 6 horas, pues va a aumentar significativamente, ¿no? Pero después ya de una semana o de las primeras semanas, va a alcanzar unos niveles máximos, ¿no? O sea, cambia rotundamente. Bien, incluso a las 4 semanas tiende a disminuir significativamente hasta volverse constante, ¿no? Bueno, ahora con el factor de necrosis tumoral, como lo vemos más a la derecha, aumenta también a las 24 horas posteriores, sí, alcanzando un valor máximo en los 15 días, como se muestra en la barra. Y como mencionamos de las inmunoglobulinas, que son en 4, la inmunoglobulina 1, esta igual, ¿no? Va a aumentar dos veces más a lo que era al comienzo. La inmunoglobulina 2, no, la inmunoglobulina 1 va a terminar de aumentarse hasta 20 veces. Disculpa, es que vi el otro bar. Bien, el que está más a la izquierda es de la inmunoglobulina 1, ¿no? Se va a aumentar hasta 20 veces, es el que más aumenta. La inmunoglobulina 2A se aumenta 2 veces a comparación del comienzo o después de sus 20, después de la inoculación, ¿no? Y bueno, la inmunoglobulina 3 aumenta hasta 3 veces y la inmunoglobulina M hasta 2 veces, ¿no? Bien, cabe recalcar que en este grupo experimental, pues, estas son las variaciones. Sin embargo, en el grupo control, no se afectó ninguna inmunoglobulina sérica, ¿no?
Siguiente, por favor. Con respecto a los anticuerpos contra el SSNDA desnaturalizado, que pues nos indica, no el anterior, bien, que nos indica para el diagnóstico de lupus eritematoso. En este caso, ha habido un aumento en las 2 semanas, no alcanzando valor máximo. Meramente, como vemos, o se puede concluir que mayormente estos parámetros han aumentado gracias a la inoculación de este estafilococcus. Bien, al día 29, incluso ha aumentado hasta 5 veces más, ¿no? Es el primer cuadro de la izquierda. Bien, el siguiente parámetro es los anticuerpos contra las paredes celulares de estas Staphylococcus aureus. Y bueno, así aumentaron y su pico máximo fue hasta de 20 veces, ¿no? Entre sus 4 semanas. Y por último, pues los anticuerpos contra TSST1, que son de las toxinas del Staphylococcus. Igual había un aumento y mayormente en su punto más alto a los 29 días, ¿no? En los 3 casi los 29 días, a excepción del, no, sí, los 3 en los 29 días. Bien, siguiente, por favor. Bien, por último ya mencionar en la parte que es la discusión. Gracias a este experimento o este diseño experimental de este trabajo, que se ha hecho ya tanto histopatológicamente, serológicamente, incluso viendo su clínica de cada uno o viéndolo macroscópicamente a cada ratón, en primer lugar, pues es sumamente necesario revisar o detallar la virulencia y el estudio entre la artritis reumatoide, pero en su propagación hematógena, ¿no? Es donde más se va a poder visualizar este artritis reumatoide o este Staphylococcus aureus, y incluso en su segundo punto es donde se puede diseminar hacia esta articulación o hacia la articulación afectada, ¿no? Y bueno, por tercero, todos estos ratones están inmunológicamente muy bien caracterizados. Bien, el foco, otra cosa que también cabe resaltar es que el foco inicial, o bueno, los primeros hallazgos que se encontraron en los ratones, pues fue la formación de este panus y la posterior destrucción del cartílago, y para pasar incluso a la destrucción de los huesos. Y bueno, por último punto, pues, como lo mencioné, la aparición de la activación policlonal de las células beta o de las células B, esto como una manera de respuesta ante la bacteria que ha sido activada por la inmunoglobulina y la interleucina 6. Bien, creo que eso es todo. A ver, siguiente. Sí, muchas gracias, doctor. Eso es todo con mi exposición. Bien, muchas gracias. Creo que no se entendió el artículo, no se trata de artritis reumatoide ni lupus. Para todos existen 3 tipos de anticuerpos: los anticuerpos naturales, anticuerpos de infecciones y anticuerpos contra enfermedades autoinmunes. La diferencia está en el tamaño y peso molecular, ¿ya? Los kilodaltons precisamente son unidades de medida de peso molecular, no es del ancho, no es una medida de longitud, ¿ya? Bueno, me dice que tiene una reunión a las 10:20, ¿verdad? Ya no queda más tiempo. Así que les voy a pasar el examen. En este momento nos quedamos con el grupo 5. ¿Ya? Unos minutos, por favor, y les estoy enviando al chat el examen para que lo resuelvan. Es bastante sencillo y va a tomar pocos minutos. ¿Bien? Unos instantes. Por primera pregunta dice: una de las siguientes no es una característica de artritis séptica.
es calor local, si es tumefación articular, es dolor articular e impotencia funcional. Lo que no es fiebre, ¿está bien? Pacientes que no tienen fiebre y eso no descarta la artritis séptica, eso tengan en cuenta, por favor. Una de las siguientes es verdadera en relación a la artritis séptica. En la artritis séptica, la elevación del PCR es superior a la artritis séptica tuberculosa, ¿verdad? La tercera pregunta, el uso indiscriminado, el principal mecanismo para la resistencia bacteriana se debe a la influencia genética. 20.000 genes implicados en resistencia. Las bacterias son pasibles de hacer resistencia a cualquier antibiótico que el ser humano produzca. Bien, lean bien el artículo. Los mecanismos que confieren resistencia a los antibióticos son, excepto la última, bombas que ingresan antibióticos al interior de la célula, porque son bombas que repelen a los antibióticos, que eliminan a los antibióticos al exterior. En relación a las artroscopías versus artrotomías. Las artroscopías presentan menor tasa de reinfección en relación a las artrotomías. La transmisión de Streptococcus mutans puede darse por uno de los siguientes mecanismos. Transmisión de madre a hijo, como ustedes han visto. Las otras son opciones distractoras. La fuente de colágeno en el estudio de Streptococcus mutans provino de la centabovina. Y en relación a la artritis experimental, la elevación de niveles de interleuquina 6 precede a los niveles de factor necrosis tumoral que aparece recién a las 3 semanas. Muy bien, entonces no es radiofrecuencia, es factor reumatoide, como les había dicho, no están estudiando artritis reumatoide, sino los cambios a nivel de la inmunidad adquirida. Muy bien, chicos, gracias, más bien, y nos vemos el día viernes, ¿sí? Como hemos quedado ya, Jaida. Jaida. Sí, doctor, continuamos con las exposiciones el día viernes. Sí, pero por favor, síganse a lo que esté escrito, son 10 minutos. No sé si no les has comunicado o no se entendió. Sí les he comunicado, doctor, y les he recalcado durante las exposiciones también. Hagamos descuentos, por favor, para desarrollar todas las actividades con normalidad. Muchas gracias, únanse a su nueva reunión. Hasta pronto. Hasta luego, doctor.